¿Cuántas probabilidades hay de que mi pareja me deje? ¿Debería ir al gimnasio si me encuentro enferma? ¿Puedes darme 5 consejos para eliminar la ansiedad? Rápido. Cada vez más personas están preguntándole este tipo de cosas a la inteligencia artificial. Lo que antes preferiríamos hablar con un amigo, con un familiar o con nuestra pareja, ahora preferimos abrir un chat para preguntárselo a él. La tendencia está en aumento. Las personas prefieren abrir un chatbot para poder comentar con él temas de salud que la avergüenzan. El 31% de los adolescentes encuentran mucho más satisfactorias las conversaciones con el chat que con otros de sus amigos. Pero la pregunta importante no es ¿qué puede responder la inteligencia artificial? La pregunta es ¿qué está pasando con nosotros cuando empezamos a utilizar el chat para todo? ¿Puede realmente ayudarnos a sanar? ¿O estamos empezando a perder algo mucho más importante para nosotros sin darnos cuenta? Hoy vamos a hablar precisamente de esto, porque las personas están empezando a utilizar antes la inteligencia artificial para poder comentar temas delicados, asuntos que la avergüenzan o hasta incluso pedir consejo y tomar decisiones importantes en su vida. Vamos a ver qué ventajas tiene empezar a utilizar esta herramienta, qué le hace tan atractiva. Pero también vamos a ver las consecuencias psicológicas que puede empezar a tener cuando utilizamos esta herramienta para empezar a tomar decisiones y tomar el rumbo de nuestra vida. Porque la inteligencia artificial puede resultar muy útil. La cuestión es, ¿en qué momento deja de ser una herramienta y empieza a ocupar el lugar que antes ocupaban nuestras relaciones, nuestra propia capacidad para reflexionar o incluso nuestra capacidad también para tomar nuestras propias decisiones? Bienvenida una semana más a este canal de divulgación sobre salud mental, un lugar seguro en el que encontrarás contenido práctico y real para aplicar en tu día a día, aumentar tu bienestar integral y acompañarte en construir tu propio equilibrio. En definitiva, convertirte en tu mejor amiga. Mi nombre es Jennifer Benítez y comenzamos. Cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial en su día a día para desahogarse con las cosas que le preocupan, para conectar con su mundo interno y para poder ventilar todas estas preocupaciones y rumiaciones que mantienen en su día a día. E incluso hay personas que prefieren, antes de hablar con un amigo o un ser querido, abrir un chatbot para poder pedir opinión y que les oriente. Por ejemplo, imagina que acabas de tener una discusión complicada con tu pareja y te quedas con una sensación un poco incómoda. Lo que antes solías hacer, que quizás llamabas a una amiga o a un familiar para poder comentarles lo que había ocurrido, ahora lo que ocurre es: hola chat, acabo de discutir con mi pareja. ¿Puedes darme 5 consejos sobre lo que debería de hacer ahora? O imagina que es domingo por la tarde y estás pensando si deberías o no cambiar de trabajo. Lo que antes solía compartir con un ser querido, ahora lo que hace es abrir un chat y preguntarle a él qué deberías de hacer. Pero en cuanto a esto, la pregunta interesante es: ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Buscamos realmente una opinión que nos ayude a mejorar? ¿O estamos buscando un espacio para desahogarnos sin sentirnos juzgados? Es importante reconocer que la inteligencia artificial puede ofrecernos un espacio fácil para ventilar emociones. Es una herramienta sencilla de utilizar, solamente necesitamos acceso a Internet y prácticamente no tiene coste. Algo muy diferente a lo que ocurre en terapia, que sí existe un coste por sesión. Pero si lo que buscamos realmente es un espacio gratuito para poder ventilar nuestras emociones, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué no hacemos esto con un amigo? Porque muchas veces se convierte en una mejor opción abrir un chat que llamar o escribir a un amigo para contarle lo que nos ocurre. Una de las razones por la que cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial es porque es un sistema que no juzga, no te va a poner malas caras cuando no esté de acuerdo contigo, no va a poner una expresión extraña cuando no te esté entendiendo, no te va a decir que otra vez te estás repitiendo con el mismo tema de siempre. Muchas personas sienten que pueden contar en la inteligencia artificial cosas que jamás se atreverían a decir en voz alta. Por ejemplo, alguien podría escribir en un chat: me siento muy insegura en mi relación.
Creo que tengo celos de mi pareja y no sé qué debo hacer. La inteligencia artificial simplemente responde. Y en una sociedad tan acelerada, donde todo debe de ser rápido y eficiente, parece ser una opción bastante sostenible. Además, es una herramienta que está disponible 24/7. No depende de horario, de si le apetece o no. Siempre está ahí para responder. Otra de las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial es que no hay confrontación. Cuando hablamos con otra persona, puede ocurrir que no esté de acuerdo con nosotros y que tengamos que asumir que quizás tenemos que escuchar la opinión de algo que no nos gustaría escuchar o que incluso nos invite a ver la situación desde otra perspectiva. Y eso puede que resulte muy incómodo. Por ejemplo, imagina que le compartes con un amigo que tiene dudas sobre si dejar tu trabajo. Puede que tu amigo quizá te haga preguntas que no te gustaría escuchar o que incluso te diga que no comparte tu opinión. En cambio, cuando compartimos este tipo de dudas con la inteligencia artificial, no hay confrontación, no hay situaciones incómodas, no existe ese silencio sobre qué debemos de hacer, no hay una mirada que no sé interpretar. Todo es mucho más fluido. Y aunque esto puede resultar a priori muy agradable, nos está quitando algo esencial en las relaciones humanas, y es el intercambio de opiniones. Por ejemplo, en terapia también pueden existir momentos incómodos, ya que es necesario que en este espacio, pese a ser un espacio seguro y de confianza, pero que también nos invita a revisar nuestras creencias, que nos invita a revisar nuestros patrones y que incluso también nos invite a atravesar miedos o situaciones que no se están afrontando de manera adecuada. Otra de las gran ventajas es que la inteligencia artificial parece tener siempre una respuesta. Puedes preguntarle por cualquier tema, desde un problema en el trabajo, una nueva receta que te gustaría probar, ideas para tu nuevo viaje o incluso hasta cualquier tema de salud. Es como tener acceso a un enorme libro abierto. En cambio, en nuestro entorno cercano puede que no siempre encontremos respuesta. Podemos encontrarnos que un amigo no sepa aconsejarnos sobre la decisión laboral que necesitamos tomar o que un familiar no pueda respondernos a las dudas de ese tema que ahora mismo tanto nos preocupa. Y claro, esto es algo que puede generarnos mucha frustración. La inteligencia artificial no suele decirte, lo siento, no puedo ayudarte. Y esto puede resultar muy agradable, pero debemos de recordarnos que no estamos en una relación real, que las relaciones humanas funcionan de una manera diferente y que la satisfacción inmediata no es algo que siempre debamos de esperar. Cuando la inteligencia artificial empieza a convertirse en la herramienta principal de nuestro día a día, pueden aparecer consecuencias que a simple vista no sean visibles. Por eso hoy, en este espacio de psicología basada en la evidencia científica, quiero compartirte algunas reflexiones para que puedas decidir cuándo usar la inteligencia artificial, hasta dónde y retomar el control sobre tus propias decisiones. Sin darnos cuenta, poco a poco podemos ir perdiendo algo que durante siglos ha sido la piedra angular en el ser humano. Y estas son las relaciones sociales. El ser humano necesita de la tribu, algunos en mayor o menor medida. Puede cambiar también a lo largo de nuestro ciclo vital. Habrá etapas que necesitemos más contacto con el otro y mucho más ayuda, y habrá otras etapas en las que necesitemos más conexión con nosotros mismos y también más autorreflexión interna. Pero seguimos siendo seres sociales y la inteligencia artificial puede favorecer nuestro aislamiento. Cuando empezamos a preguntarle nuestras dudas o preocupaciones a una máquina, ese espacio que antes solía ocupar otra persona, ahora desaparece. Por ejemplo, antes preguntamos a un vecino sobre un fontanero de confianza, a un amigo que nos recomendase un libro para empezar a leer, o a un compañero de trabajo que nos ayudase a resolver algo. Esas pequeñas conversaciones también construyen relaciones, y cuando éstas no se dan, algo empieza a perderse. Además, poco a poco empezamos a sentirnos más incómodos en las relaciones reales. Las personas no siempre responden de una manera perfecta. Hay veces en que las conversaciones son aburridas. Hay otras veces en las que los planes
no son tan satisfactorios y que hay veces en que las relaciones atraviesan momentos incómodos. Si nos acostumbramos demasiado a la inmediatez de la respuesta que nos puede dar una máquina, podemos empezar a convertirnos mucho más exigentes con los demás. Esperar que siempre las otras personas sepan divertirnos, que siempre todas las conversaciones sean agradables o que incluso siempre tengan una respuesta interesante para poder aportarnos. Y cuando esto no ocurra así, podemos empezar a evitar este tipo de relaciones reales. Y sé que quizás la idea que voy a compartirte ahora puede resultarte un poco extraña, pero es importante que la sepas. Cuando la inteligencia artificial empieza a ocupar este espacio que antes ocupaban a otras personas, no estamos permitiendo que las otras personas puedan ayudarnos a nosotros mismos. Quizás tu abuela estaría encantada de darte esa receta de garbanzo que también le sale, o que tu compañero de trabajo le encantaría ayudarte en ese problema que tú estás teniendo, o que tu pareja, por ejemplo, le encantaría ser tu apoyo cuando te sientas perdida o necesites llorar. A veces las personas cercanas también necesitan sentirse útiles dentro de la relación, porque eso también fortalece el vínculo de nuestras relaciones y hacen que sean mucho más fuertes. En consulta, muchas personas expresan un gran miedo hacia la dependencia emocional y aparecen preguntas como: ¿mi relación de pareja se estará convirtiendo en dependiente? ¿O mi relación con mi familia es demasiado estrecha y eso no es beneficioso? Nos preocupa muchísimo depender de otras personas. Pero curiosamente, no nos preocupa que estemos dependiendo de una máquina de inteligencia artificial. El problema no es que utilicemos la inteligencia artificial. El problema es que no le demos espacio para construir nuestras propias herramientas para enfrentarnos a los diferentes problemas de la vida. Cuando una herramienta es útil, nos ayuda a tomar una perspectiva mucho más amplia de un problema. Nos permite mantenernos informados y que desde ahí podamos tener la total libertad de conectar con nuestro propio criterio y así tomar una decisión. Porque ahí es donde verdaderamente empieza la libertad, cuando empezamos a construir nuestro propio criterio. Hay un proceso muy importante que solamente tiene el ser humano y este se llama metacognición. La metacognición es la capacidad de poder pensar sobre nuestros propios pensamientos, es decir, la capacidad para poder pensarlo muchas veces, darle vuelta, rumiarlo, debatirlo, confrontarlo e incluso crear una nueva opinión. Cuando inmediatamente estamos pidiendo respuestas externas y no lo pasamos antes por este proceso interno, no nos estamos dando permiso de ejercitar esta propia capacidad. Por ejemplo, cuando tenemos una duda importante, inmediatamente la escribimos en el chat, sin habernos parado a reflexionar qué pensamos y qué opinamos nosotros sobre esta situación que vivimos. Este proceso interno también se desarrolla cuando debatimos con otras personas, cuando intercambiamos ideas e incluso hasta cuando nos equivocamos. Porque equivocarse también forma parte del aprendizaje del ser humano. Cuando hacemos una receta y no nos sale perfecta, cuando damos una opinión pero luego cambiamos de idea, o incluso cuando alguien nos dice que no está de acuerdo con nuestra propia opinión, todo ello nos ayuda a crear nuestro pensamiento propio. Y lo que no se practica, poco a poco empieza a debilitarse. La IA funciona bajo un principio muy sencillo: ofrecer respuestas claras e inmediatas. Eso significa que suele centrarse en respuestas que tú puedas aplicar ya mismo en tu día. Pero muchas decisiones importantes de nuestras vidas no funcionan así. Hay cuestiones que necesitan tiempo, que necesitan reflexión y que necesitan que transitemos la incertidumbre. Además, la inteligencia artificial no conoce tu historia, no conoce tu infancia, no conoce tus anteriores relaciones, no conoce tu contexto, no conoce tu estado de salud actual, no conoce tus otras experiencias. Puede responder a una pregunta concreta, pero no puede responder a la complejidad que supone la vida. Su objetivo es ofrecerte una respuesta satisfactoria,
pero no acompañarte en un proceso de cambio profundo. Cuando utilizamos demasiado tiempo la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, nuestro cerebro puede caer en una trampa. Considerar que siempre existe la decisión perfecta, que siempre hay una respuesta correcta. Y eso puede aumentar nuestra autoexigencia y nuestro perfeccionismo, porque la vida está llena de decisiones imperfectas, de momentos de duda, de incertidumbre, de momentos de equivocarnos y de momentos de no saber qué hacer para abordar esa situación. Si empezamos a delegar demasiadas decisiones de nuestro día a día, poco a poco nos iremos desconectando de nuestra propia capacidad de tomar decisiones y de mirar por nuestro propio criterio. Y eso nos va a afectar directamente a nuestra autoestima y a nuestra confianza. Te propongo un pequeño ejercicio. La próxima vez que quieras abrir inmediatamente un chat de inteligencia artificial, detente y permítete preguntarte esto. ¿Qué estoy buscando en esta conversación? ¿Estoy buscando apoyo? ¿Estoy buscando validación? ¿O estoy buscando un complemento para esta decisión? Después, pregúntate, ¿hay alguien en mi vida que podría ayudarme con esta cuestión? Y antes de escribir la pregunta, detente unos segundos y permítete preguntarte cuál es tu propia opinión. Observa qué ocurre cuando te das este espacio. La inteligencia artificial no es una mala herramienta. El problema aparece cuando se empieza a convertir en una herramienta principal y empieza a sustituir lo que antes haríamos por nosotros mismos. Permitirte volver a poner el foco en ti, en tus decisiones y en tus relaciones, te va a ayudar a poder empezar a utilizarla de una manera mucho más eficiente y saludable. Que sea un complemento, pero no un sustituto. Recuerda que también puedes suscribirte a mi newsletter, El Diario de una Psicóloga. Tienes el enlace abajo en la cajita de la descripción, donde también divulgo y comparto herramientas completamente gratuitas para aumentar tu bienestar, para aumentar tu confianza y sobre todo ayudarte a que te encuentres más cómoda en tu día a día. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y no olvides en apoyar también a este canal dándole me gusta al vídeo. También puedes irte a Spotify y escucharlo desde allí, en comentar, me encantará ver también qué opinas tú sobre esto y si además te ha gustado el vídeo puedes compartirlo con otros de tus seres queridos y por supuesto suscribirte a esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo.